Bueno, nuevamente hermanos y hermanas, buenas noches. Buenas Continuamos esta noches. serie buenas noches. Continuamos esta serie de estudios denominado Escudriñando sobre el bautismo, del cual hemos dicho que es un tema muy, pero muy controversial, que no se debe tomar a la ligera y que precisamente por eso debemos estudiar, meditar, escudriñar y estar mucho en oración para llegar y mantenernos en la unidad de la fe, ya que es un tema que concierne nuestra salvación y de las personas que evangelizamos. Como vimos, estamos de acuerdo en que creer nos lleva a la salvación. Pero la pregunta sobre la que estamos escudriñando es si creer es la única y suficiente condición para la salvación. Ya sabemos que hay una gran cantidad de versículos que pudieran dar a entender que sí, pero también sabemos que los temas de la Biblia no se deben interpretar bajo versículos aislados, sino bajo el contexto de cada versículo, entendiendo el capítulo de esos versículos, entendiendo el libro de esos versículos y además tomando en cuenta en su conjunto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y por ende toda la Biblia. En los últimos estudios analizamos algunos versículos que nos empiezan a mostrar que el creer no es la única y suficiente condición para la salvación. Y los pasos que hasta ahora tenemos para lograr la salvación, entendiendo por la salvación el ver y entrar en el reino de Dios, son como primer paso el creer, y de allí tenemos que confesar que Jesús es el Señor, y de allí tenemos que renacer de agua y del Espíritu. Eso es lo que hemos estudiado hasta ahora. Por supuesto, hay unos pasos adicionales, pero esto es lo que hemos visto hasta ahora. Pero antes de continuar con esto, voy a hacer un paréntesis el día de hoy para que profundicemos sobre lo que es el creer. La semana pasada la hermana Luz preguntó, ¿qué es creer? ¿Cuál es la definición de creer? Y el hermano Alejandro muy acertadamente nos indicó la semana pasada que creer es sinónimo de fe y que nos refiriéramos a que vayamos a Hebreos 11 del 1 al 3, que es la mejor definición de la palabra creer o de la palabra fe, de lo que es la fe. Pero antes de ir a Hebreos, veamos la definición en Google de creer y de fe. Creer es considerar una cosa como verdadera o segura o pensar que existe sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Otra definición es considerar una cosa como posible o probable sin llegar a tener una certeza absoluta de ello. La definición en Google de fe es creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior, un dios o varios dioses, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas de comportamiento social e individual y una determinada actitud vital, puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial de la vida. La segunda definición que tienen es virtud teologal del cristianismo, que consiste en creer en la palabra de Dios y en la doctrina de la Iglesia. En general le tenemos miedo, recelo o temor a la palabra fe, y por eso voy a ir un poquito más allá, ya que se requiere fe para todo lo que hacemos. Por ejemplo, cada uno de nosotros está cómodamente sentado en un sillón, en una silla o en un sofá, o inclusive recostado en un sofá o cómodamente en su cama. En este momento cada uno de nosotros tenemos fe de que ese objeto en que estamos sentados o recostados no se va a caer. Tenemos fe y nos sentamos o nos acostamos sin titubear, ya que confiamos plenamente que esa silla, sillón, sofá o cama nos van a soportar y no se van a caer.
Así que no tengamos miedo a la palabra fe y creer, ya que a cada rato la estamos aplicando en nuestra vida cotidiana. Pues claro, que para este estudio lo que estamos buscando es aprender cuál es la fe que debemos tener y qué es lo que debemos creer para lograr nuestra salvación, o sea, la vida eterna con Dios, evitando la condenación eterna, ya que ambas existen, tanto la salvación como la condenación, y son en lugares físicos muy reales. Ahora sí, vayamos a la definición de fe que nos da la Biblia. Por favor, un hermano o hermana que lea Hebreos 11 del 1 al 3. Hebreos 11 del 1 al 3. Amén, hermano. Ok, hermana Alicia. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Muy bien, muchas gracias, hermana Alicia. Leamos ahora esta definición que nos da la Biblia en otras versiones. Aquí tengo las 4 versiones colocadas. Y en Dios habla hoy dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. La Nueva Traducción Viviente dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y el versículo 3 dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Traducción en lenguaje actual dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. El versículo 3. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Y la Nueva Versión Internacional, que es muy popular, dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. En el versículo 3, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo invisible. Ahora bien, me gustaba más también en una versión anterior de la Nueva Traducción Viviente. Le acabo de leer la Nueva Traducción Viviente, pero yo tenía una versión anterior del mismo Bible Gateway que uso, y esa decía así. Decía, o dice en esa versión, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y el versículo 3, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos, no vimos de cosas visibles. No vino de cosas visibles. Y enfatizo esta última parte, lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Y en esto sí coincide la teoría del Big Bang con la Biblia. La teoría del Big Bang es la teoría de los ateos sobre la creación del universo, que dice que hubo un choque de la nada y que de allí se formaron las estrellas y el universo. Y posteriormente surgió la vida vegetal, animal y humana por evolución. Lo equivocado de la teoría del Big Bang es que el universo no se creó de un choque de la nada, sino por orden de Dios, como ya acabamos de leer. La evidencia es más contundente a favor de que un ser superinteligente como Dios fue el que creó la materia, siendo la materia lo existente, lo que se ve, y fue creado de lo que no existía, en vez de que lo material surgió de un choque de lo inmaterial sin nadie que lo orquestara. No hace ninguna lógica cuando lo analizamos bien.
Por consiguiente, se requiere más fe para creer en la teoría del Big Bang que en aceptar que Dios creó el mundo y todo lo existente. Y también se requiere más fe para ser ateo que para creer en Dios. ¿Quiénes tienen fe? Ya vimos que los ateos tienen fe y hasta más fe que nosotros, pero también tienen mucha fe. Los budistas tienen fe, los hindúes o hinduistas tienen fe, los católicos tienen fe y también muchos otros, incluyendo los que practican, incluyendo también los musulmanes, pero también muchos otros, los que practican las ciencias ocultas, como el satanismo, magia negra, vudú, etc. De una manera u otra, todos tenemos y practicamos la fe y todos tenemos creencias. Entonces, ¿cómo ven? El problema no radica en tener o no tener fe, sino que el problema está en no tener la fe correcta y verdadera, no tener las creencias que justifican esa fe correcta y verdadera, y en no tener el objeto correcto de esta fe verdadera. Y aquí en el segundo punto, yo resalté en rojo la palabra justifican, porque nuestra fe tiene justificación. Nuestra fe se basa en evidencias y no en teorías como la de los ateos. Nuestra fe se basa en hechos que sucedieron, en hechos históricos comprobados que los enemigos de Dios no han podido desmentir. Nuestra fe se basa en profecías cumplidas a cabalidad, con exactitud y con probabilidades imposibles de que sucedieran. O sea que solo podían suceder como un acto de Dios. Nuestra fe se basa en milagros verídicos registrados que no pudieron desmentir los enemigos de Dios, como la resurrección de Lázaro, todas las sanaciones milagrosas de Dios, de los apóstoles, etcétera, etcétera. Y las resucitaciones también que hicieron los apóstoles y muchas otras cosas. Nuestra fe se basa en un libro espiritual inspirado por el mismo Espíritu Santo de Dios y que no existe ninguna probabilidad de que un libro así exista por creación humana. La Biblia es exacta y veraz en historia, en geografía y en ciencia. Cuando asesinaban a científicos por decir que la Tierra era redonda, ya el Antiguo Testamento, hace muchísimo tiempo atrás, antes de eso, había indicado que la Tierra era redonda. Nadie ha podido demostrar ninguna equivocación en la Biblia. Ahora bien, nuestra fe en Dios, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no es una fe ciega, es una fe con justificación. Un hermano o hermana, por favor, que lea Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Mano Edil, creo que la tiene a la mano. No. ¿Alguien, por favor? Yo otra vez, hermano. Así, la hermana Beatriz, para variar un poquito. 11:6. 11:6, Hebreos 11:6. Para la gloria de Dios. Dice así. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Muy bien. Lo voy a leer también en la Nueva Traducción Viviente. Y esta era la versión anterior. Entonces, creo que la actual también dice igual. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad.
Esto nos dice que para agradar a Dios hay que creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Esto no se debe sacar fuera de contexto pensando que con solo esto ya tendríamos la vida eterna garantizada. Esto es solo el comienzo para acercarnos a Dios y no es suficiente para obtener la salvación del alma. La Biblia profundiza mucho más sobre lo que es la verdadera fe en todo su contexto, en sus distintos libros y en sus distintos relatos, historias y parábolas. Por ejemplo, se aclara en Santiago 2, 14 al 20, la diferencia entre una fe viva y una fe muerta, la diferencia entre una fe que produce obras y una fe que no produce nada. La verdadera fe, la fe correcta, la fe viva, la fe que agrada a Dios, la fe que nos garantiza la salvación de nuestras almas, es la fe que produce obras. Porque el Espíritu Santo de Dios que mora y vive en nosotros, cuando recibimos el regalo de salvación, nos mueve a obrar. Y obrar lo que quiere decir es a trabajar en las obras que Dios quiere que hagamos. Y capaz que no son las que nosotros quisiéramos hacer por elección. Hago hincapié en eso. Capaz que no son las obras que nosotros quisiéramos hacer por elección. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos mande, lo que Dios nos diga, que capaz que sea algo que nosotros no quisiéramos, que quisiéramos hacer otra cosa, pero no, tenemos que obedecerles a Dios. No debemos confundir que por hacer obras quiere decir que la fe sea correcta, que la fe sea viva, que sea agradable a Dios y que garantiza la salvación del alma. Esto es lo que piensa la mayoría de las personas. Que si yo obro, si yo hago cosas buenas, entonces con eso yo tengo mi salvación. Entonces no nos confundamos. Primero se requiere la fe correcta para que entonces cuenten las obras. Un hermano o hermana, por favor, que lea Isaías 64:6. Isaías 64:6. Hermana Alicia, hermana Beatriz o cualquier otro hermano o hermana. Sí. Tenemos que Le estar leo pilas con nuestras Amén, Biblias, hermano. ¿no? 64, Isaías 64:6. 6. Dice así. Todos nosotros somos como su suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades como el viento nos llevan. Amén. Muchas gracias, hermana Beatriz. Amén. Los trapos de inmundicia son los trapos ya usados por los leprosos, a los que se refiere aquí en la Biblia. Son los trapos ya usados por los leprosos, con los que se cubrían ellos las llagas. Así es como Dios considera las obras de las personas tan buenas y caritativas que no están con Él, que no son sus hijos, porque no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Para mí, personalmente, una definición sencilla de fe y apropiada que cubre la Biblia en todo su contexto y que resume lo que verdaderamente es el cristianismo es: la verdadera fe es creerle a Dios. La verdadera fe es creerle a Dios. Creerle a Dios es creer lo que Él nos ha dicho, aceptar lo que nos ha dicho y obedecer lo que nos ha dicho en la medida posible. ¿Y qué es lo que Dios nos ha dicho? Todo lo que Dios nos ha dicho y que quiere que sepamos está plasmado en la Biblia, que es su palabra, que Él mismo inspiró a que cada uno de los autores de los libros de la Biblia escribiera, para que nosotros buscáramos aprender cómo Él piensa, buscáramos conocerle y a través de conocerle que aprendamos a amarle y a ponerlo a Él primero
por sobre todas las cosas, como lo dijo el hermano Néstor en su oración, por sobre nuestros padres, por sobre nuestros cónyuges, por sobre nuestros hijos, por sobre nuestros familiares, por sobre nuestros nietos, por sobre nuestros amigos, por sobre nuestros trabajos. Dios es más importante que nuestros trabajos, por sobre nuestro descanso y deleite, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. Si alguno no cree lo que Dios dice en su palabra, en la Biblia, su fe igual podría ser muy fuerte, en el sentido de que no tiene duda que Dios existe y que Dios creó este universo y que Dios ha obrado milagros en su vida, que le ha sanado inclusive, que le ha salvado de algún accidente. Pero esa fe por sí sola no sirve de nada para entrar en el reino de los cielos y para tener vida eterna con Cristo Jesús una vez que esa persona muera. Cuando usted le cree a Dios y es movido a obedecerle, entendiendo que es pecador y que por sus propios méritos, por muy bueno que sea, no puede obtener la salvación eterna de su alma. Y viniendo en arrepentimiento con el deseo de cambiar y acepta a Jesucristo como su único y verdadero Salvador, el único camino a la verdad y la vida, y que no existe ningún otro intermediario entre usted y nuestro Dios Padre, usted comienza su proceso de la salvación de su alma. Esa es la verdadera fe, creerle a Dios y por creerle aceptar el regalo de salvación que nos ofrece por el gran sacrificio que hizo su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. A partir de allí viene la obediencia, la transformación que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestro proceso de limpieza, purificación y santificación. Existe una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Casi todo el mundo cree en Dios, de una u otra manera. Como escuché una vez, si en un avión viajan varios ateos y el avión le fallan los motores y se precipita a tierra, es muy probable que casi todos los ateos le pidan a Dios que les salve. El problema es que muy probable estarán pidiendo por la salvación de sus vidas y no por la salvación de sus almas. Ya saben que me gusta mucho hacer preguntas profundas que nos permitan llegar al fondo, a escudriñar dentro de nosotros. Entonces les pido que piensen y mediten en lo siguiente. ¿Por qué Dios permitiría estar con Él si no le crees? ¿Por qué Dios te permitiría a ti estar con Él si tú no le crees a Dios? ¿Qué lógica habría? ¿Crees que Dios va a aceptar en su reino a personas que no le crean a Él y que por consiguiente consideren a Dios mentiroso? Porque el no creerle a Dios es hacerle a Dios mentiroso. Entonces, ¿ustedes creen que Dios va a aceptar personas mentirosas en su reino que no le creen a Dios? Personas que están diciendo que Dios es mentiroso porque no le creen a Dios, porque no creen en la Biblia, porque no creen lo que Dios plasmó allí. Si a pesar de tantos milagros que Dios ha hecho, de tantas profecías cumplidas al 100%, de tantas evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios, y si a pesar del sacrificio tan grande que Dios hizo enviando a su Hijo a una muerte tan cruel por ti, y del sacrificio y sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles, porque todos tuvieron muertes horrendas. ¿No le crees a Dios todavía? Sencillamente no entiendo cómo puedes creer que te va a aceptar en su reino. Te lo dejo para que lo medites. Pregúntate, ¿qué es lo que yo le creo a Dios? ¿Qué es lo que yo le creo a Dios? ¿Le creo todo lo que dice? ¿Le creo solo una parte de lo que dice? ¿O no le creo nada?
Te dejo para que lo medites también. Te voy a decir ahora también algunas verdades para que aterrices, en el caso que todavía no entiendas a Dios. No importa lo que tú creas. Dios no va a cambiar su disposición de cómo Él acepta a las personas para que puedan entrar en su gloria, entrar en su reino, para que logren su salvación. Dios no va a cambiar. Dios ha demostrado que no es un Dios cambiante. Sí, es un Dios misericordioso, pero no es un Dios que cambia. Así que no creas en los dioses que no existen, en los dioses inventados por las religiones. Esos dioses nunca existirán más allá de tu imaginación y de tu deseo de cómo quisieras que Dios fuese. Mi opinión muy personal, y repito nuevamente, mi opinión muy personal es que todas las iglesias, congregaciones y religiones que no se esfuerzan en seguir lo que dice la Biblia, se han creado dioses falsos, incluyendo las religiones católica, mormónica, islámica, las iglesias llamadas cristianas con pastores homosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. La lista es grande de todas esas iglesias, de todas esas congregaciones y de todas esas religiones. Nuevamente es mi opinión personal. Porque si nosotros nos ponemos a creer en un Dios que va a tener un purgatorio, cuando Él no menciona nada en su palabra de eso, no dio ninguna evidencia de eso, un Dios que te va a tener con mujeres y vino en el cielo, un Dios que te dice que tienes que matar a todo el que sea infiel en vez de buscar salvarlo, y de allí todas las otras cosas que se han inventado por sobre lo que dice la Biblia, están mal, muy mal. Dios es como es y nadie lo va a cambiar. Así que lo que debes hacer es aprender cómo es Dios y qué es lo que Dios piensa y quiere de ti. Créanle a Dios. Lo que le pido y ruego a los que no han renacido de nuevo de agua y del Espíritu es que se interesen por saber lo que Dios nos ha dicho, para que una vez que tengan la información completa puedan decidir con pleno conocimiento si quieren estar con Dios o no. Dios no les obliga, aunque sí puede permitir que caigan hasta tal punto que no tengan otra alternativa que poner su mirada en Él. El voltear la mirada a este mensaje y decidir no abrir sus corazones para averiguar y saber qué es lo que Dios dice, no va a cambiar en nada las verdades que Dios nos ha planteado, ni tampoco va a cambiar la manera como Dios nos va a juzgar o nos deja de juzgar. Veamos la siguiente promesa de Dios plasmada en 2 versículos de la Biblia. En Juan 3:18, bajo la Nueva Traducción Viviente, dice: no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Romanos 8:1 dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Espero que se den cuenta de que no se trata solo de creer por creer, sino de creer de corazón, de pertenecer a Dios y de pertenecer a Jesucristo. Cree en Dios, sí, pero sobre todo, créele a Dios. Cuando decidas creerle a Dios, también creerás en Jesucristo, pero sobre todo, le creerás a Jesucristo y todas sus enseñanzas. Algo aquí sobre el coronavirus. Esta pandemia del coronavirus es una llamada de atención que nos muestra lo frágiles que somos, lo frágil que es la raza humana. A pesar de todos los grandes logros y de creerse la raza humana que está por encima de Dios, esta pandemia demuestra que es hora de que la raza humana dé un vuelco hacia Dios, clamando a Él para que esto pase pronto y para que el daño sea lo menor posible. Ya hemos visto qué ha pasado, creo que
año y medio ya, más de año y medio de esta pandemia. Y todavía seguimos en esto. Aquí en Houston está terrible la situación y lo vemos nosotros en todos los anuncios que nos hace nuestro hermano Alejandro de personas fallecidas, conocidas. Entonces, tenemos que volcarnos a Dios, nuestros pueblos, la raza humana, nuestra gente, y todos tenemos parte que hacer en eso. Dios nos enseña que si estamos con Él de corazón, pasaremos todas las pruebas, incluyendo este coronavirus, con la paz de Dios y con un regocijo que es indescriptible e incomprensible para los que no conocen verdaderamente a Dios. La decisión de establecer la relación correcta con Dios y con Jesucristo para que sientas esa paz de Dios y ese regocijo, de acuerdo con lo que Dios y Jesucristo nos han dicho, es individual de cada uno de nosotros. Si lo que he presentado te ha hecho entender que necesitas establecer una relación correcta y adecuada con Jesucristo y con Dios, te invito a que procedas a bautizarte lo antes posible para el perdón de tus pecados y para que recibas el don del Espíritu Santo, renaciendo así de agua y del Espíritu. Muchas gracias, hermanos. Hasta aquí mi presentación. Espero que no me haya tomado mucho tiempo porque ni siquiera estoy seguro cuánto tiempo llevo. Muy bien, hermano. Muchísimas gracias a Dios primeramente. Gracias, hermano, por esas bellas enseñanzas. Dios nos Dios lo siga bendiga, bendiciendo. hermano. Muchas gracias también. Qué bueno, gracias a Dios. Vamos a seguir con el servicio a nuestro Señor. El hermano que tiene la